Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy tengo a un amigo de muchos años, él es Tony Grijalva. ¡Yay! Muchas gracias, Tony, por estar aquí en este espacio de Un Café con Mel. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes, la verdad que es un privilegio, pues, estar aquí con ustedes. Es la primera vez, le decía a Tony ahorita que estoy en este lugar. Nunca había pisado este lugar, aunque muchos años aquí arribita, ¿no? Mi suegra está aquí Sí, a espaldas, así que, bueno, para mí es un privilegio, ser contemplado, ¿no? Que que nos busquen o que nos pregunten acerca de nuestras vidas. Es un privilegio poder hablar lo que Dios hace. sí. No, y me imagino que Dios ha hecho cosas tan maravillosas, tan Sí. sorprendentes, que por eso quiero que nuestra audiencia se dé cuenta de todo lo maravilloso que Dios ha sido contigo, con tu familia, y que escuche tu historia de vida. ¿De dónde vienes? A ver, cuéntanos. Híjole, en aquel tiempo yo siempre recuerdo que Eh, una palabra que usaba mucho en la iglesia, todavía lo uso, pero no tan frecuente ya, pero, mi mundo era el mundo de los vaqueros, ¿no? El Ándale. mundo de rancho y, pues, mi juventud la pasaba las vacaciones en el rancho con mi abuelo y, teníamos una vida muy igual, se podría decir, una cultura de mi abuelo, mis tíos, mis papás, todos eran por el estilo, ¿no? Muy, muy similares. Desgraciadamente, pues lo puedo ahora sí que decir abiertamente, algo que muchas veces pensamos que es normal en la familia, como en el caso mío lo fue el alcohol, ¿no? No voy a empezar casi de una sobre Sí. eso, del tema, Dale. ¿no? Sí. Pero creo que fue importante para mí reconocer que había un problema y era un problema familiar. No fue tanto Mm. yo cuando yo me di cuenta de mí mismo, sino que yo venía siguiendo un patrón generacional. Naciste en Des esa cultura, pues. Sí, yo nací así, de hecho, uno de los pleitos que tenía con mi esposa eran esos, ¿no? Que ella decía: "Hey, ya no tomes, ya no esto". Yo le decía: "Así me conociste y así me voy a quedar, y yo soy así". Y pues bueno, Dios ha sido bueno. Sí, sí, guau. Fuiste Sí, directo al grano, ¿no? Pero sí, cuéntanos de tu casi, infancia, a casi. ver, ¿qué onda? Mira, ¿sabes algo? Mi mamá, haciendo el recuento de lo que platicábamos, mi mamá y yo de nuestra juventud, ella contaban parte de lo cuando ella se embarazó de mí. Yo Okey, nací de 17, perdón, de 7 meses. okey, 7 mesino. Entonces, y mi mamá tenía 17 años. Entonces, cuando ella la checaron aquí en la ciudad de Tecate, el doctor le dijo que había nada más una sola opción de los 2 y que ella tenía que decidir. Guau. Esto me lo platicó mi mamá, Sí, dándome testimonio de que, pues, había algo que estuvo mal, ¿no?, en aquel tiempo, y era que yo tenía el cordón umbilical enredado en sí, el en el cuello. cuello. Entonces, pues, haciendo el recuento, el diablo me quería exterminar desde siempre, Sí, porque dice la palabra que Dios ya tenía planes desde antes de que fuera puesto en el vientre de mi madre. así Entonces, es. cuando esa semilla cae, el diablo dice: "Oh, no, va a pasar algo con este cuate, así que Sí, me lo llevo desde antes", pero Dios toma el control. sí. La verdad que Dios toma el control. Dios te cuidó desde Pues no peque. me fui ahí, otro accidente que me iba a aventar en un carro, solté el volante en una curva, por lo mismo, ya cuando traía ese rollo, Sí, sí, sí. y en el momento me acordé, se me vino a la mente mi hija, Ashley. y pegué el volantazo, no volé porque Dios es bueno, Ay, pero, pues, guau. son cosas que el diablo usa, ¿no?, Ujú, para que nos perdamos. sí. Y que el Señor siempre te ha protegido. Sí, el Señor siempre, siempre, siempre me guardó. Sí. Tuve, pues, ahora sí que un papá que fue alcohólico, drogadicto. Y pues mi mamá con las luchas, las batallas, de sola, después ya que mi papá se fue de casa. De todos modos, aunque papá estaba en casa, pues había la lucha, ¿no? De las necesidades en cuanto al problema que él tenía. Entonces, fue una niñez un poco dura, creo que en repetidas ocasiones. De hecho, hablé con papá hace unos años atrás, haciéndole referencia a esto, que yo, aún teniendo 50 años, digo, no los tengo, sé que me miro como de más, pero que aún teniendo 50 años siempre lo voy a ocupar, siempre voy a ocupar un Mm, consejo de mi papá y le hacía referencia a él eso, ¿no? Que, pues, él es mi papá y que lo he necesitado, ¿no? Y en el sí. tiempo que más lo necesité, pues, no estuvo, y ahora me manda mensaje, me habla. De hecho, Oh, cuando yo conocí al Señor y él se entera que ya estamos yendo a los caminos, a la iglesia, mi esposa y yo, la primer llamada que yo recibí de mi papá después de todos los problemas que hubo entre nosotros fue,
Mi hijo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y mi papá jamás en la Wow, vida me iba a hablar así. Nunca, nunca, sí. nunca. Por cómo se expresaba y también el patrón generacional que él traía. Entonces, creo que mi niñez fue un tanto dura. Hubo ciertos reclamos de mi parte hacia mi papá por Ujú. la forma en que me crió, se podría decir, porque fue duro. Pero después entendí cosas, Melanie. Después Mm, entendí cosas, entendí que Dios permitió cosas en mi vida por un propósito. sí, Entonces, eso duro de mi juventud, pues me llevó a tomar muchísimas malas decisiones, sí. ese patrón generacional, a formar a mis hijos a como yo pensaba que era, ¿no? Sin Mm, conocer a Dios. sí. Primero fue así, a mi hija, la mayor, fue la que le tocó más Los los catorrazos. catorrazos, sí, estuvo muy, muy difícil, intenso a veces. Aunque llegamos a la edad de ella, de los 10 años a la iglesia, no ha sido fácil, todavía no es fácil, ni para nosotros, obviamente, creo que incluso lo dice por ahí, ¿no? La palabra que en este mundo vamos a tener aflicción. Sí, Jesús mismo dice. sí. Entonces, pues no lo entendemos hasta que caminamos. Ujú. Y volviendo a ese pasado, pues, híjole, te podría decir un mundo de historias y de cosas que vienen a mi cabeza, como fue una de tantas, te podría decir, los sueños negativos que tenía para en contra de mi papá, los sueños Mm, que yo tenía en contra de mi propia vida. sí, Eh, de lleno te puedo decir que en mi juventud, pues atenté contra mi vida siendo joven. Antes de conocer a Cristo todavía eh, tuve esa, tuve esa oportunidad de marcharme, ¿no? Y dejar todo tirado. sí. ¿Y qué Y te llevó a eso? las malas Al decisiones, sí. tal vez lo que yo sabía del dolor que le había causado a mi esposa, Mm, del dolor que yo sabía que le había causado a mi madre, tantas malas decisiones, tantas puertas abiertas. Obviamente el diablo es el bien diablo, ¿no? Y astuto, ese no sí. descansa y dice la Ujú, palabra que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces no lo sabemos hasta que no conocemos a Dios. ujú, Cuando uno viene a conocer a Dios, a Jesús y nos encontramos con Él, creo que nuestra perspectiva, nuestra mentalidad cambia y correcto, empezamos a ver con más claridad las cosas. sí. Entonces, de todo ese reclamo que yo le hacía a Dios de mi juventud, ¿no? Primero antes de conocerle, tantas cosas que le reclamé, ¿por qué permitiste que mi papá, si tú eres Dios, por qué permitiste que me golpeara o que me insultara o que me maldijera? No entendía muchas cosas, pero Sí, conforme pasa el tiempo, pues veo que Dios ha estado ahí sí. desde un principio, ¿no? Y lo que yo ocupaba de mi papá, pues todo comenzó con Dios y todo se fue acomodando a tal grado que pues ya mi papá después lo hace, me busca, me abraza, me llama cuando tiene Guau, oportunidad, qué que no es muy hermoso. seguido, pero cuando lo hace, mi corazón se regocija, ¿no? Porque es algo que no viví Sí, de mi niñez. wow. ¿Cómo vemos que de una infancia dolorosa, ahora vemos una restauración, ¿no? Una Sí, comunión, y solamente Dios puede hacer eso. así O es. sea, tocar los corazones pero qué padre que tú pudiste abrir tu corazón a tu padre, ¿no? Y decirle: "Papá, pues te necesito". Y a veces no nos atrevemos como adultos, ¿no? Y Ujú. yo creo que ese es más el asunto. Estaba viendo un reel que ahorita está como que muy pegado, ¿no? De un niño que está en el hospital, y él dice: "Papá, te necesito", y su papá ya falleció, pero él estaba teniendo como una visión. Entonces, los niños son más dados, a lo que voy, es a decir: "Hey, te necesito", o vienen y te dan un abrazo, pero nosotros como adultos, ya con nuestras barreras, con Oh, sí. nuestros prejuicios, con esto y que el otro, el llamarles o el decirles: "Hey, te necesito, dame un abrazo, un beso, dame un Dios te bendiga, ocupo tu consejo", como tú le decías a tu padre. Qué bueno, ¿no? Yo creo que él vio la apertura y él dijo: "Bueno, mi hijo no tiene ese rencor, mi hijo no tiene ese dolor, Dios lo ha cambiado por un perdón", ¿no? Y Sí, sí, y sí, y sí. y y sé que Dios definitivamente lo hace. Y cuéntanos, ¿cómo era, Tony de chamaco, pues? ¿Cómo era tu personalidad? O sea, ya sé cómo eres ahorita de adulto, pero de chamaco, a ver, me lo quiero ¿Sabes? imaginar. En mi juventud, te voy a decir de mi niñez a la edad de 14 años, yo creo. Fue el tiempo de la secu, más o menos. Sí. Recuerdo que mi mamá siempre, siempre quería sacarme de la casa que me divirtiera. Yo era un chavo de casa, ¿no? Me la pasaba jugando con mis carritos en la casa y ya a la edad de la adolescencia, pues hacía ciertas actividades, bicicleta, andaba para arriba y para abajo, pero
pero no tenía casi amistades, y las amistades que tenía nada Ujú. más eran de la escuela, pero nunca tuve, a Amigos. un amigo que fuera como si yo lo considerara como mi hermano, ¿sí me entiendes? Sí. Ah, hay una persona que tú conoces, luego lo van a saber, ¿no? Esa persona, y a lo mejor lo mira el video en algún momento, yo sé que va a saber él que es él. Esta persona, fue de mucha, ¿cómo te podría decir? Eh, ayuda, a lo mejor, moral hasta cierto punto. Él, siendo cristiano, hacía cosas que, pues, cristianos no hacen, ¿no? Y éramos chavos. Entonces, pasan los años y él a veces pasaba por la iglesia y me insistía: "Pásale", y yo me acordaba de cómo él era antes, y yo decía: "Tú no eres un hipócrita", decía: Sí, "No puedes decirme ahora que ¿cómo que me venga andas para acá", imitando? y qué onda. Pero, ¿sabes? Me di cuenta que él sí era mi amigo, que él sí me consideraba, siempre estábamos unidos en la secu, y en la prepa me tocó, jugábamos fútbol juntos, me enseñó a jugar fútbol, en parte lo poquito que aprendí en aquel tiempo, ¿no? Pero siempre me consideraba como parte del equipito, ¿no? Del grupo. Entonces, eras una persona no tan sociable. No era tan sociable, no era tan sociable, por eso te decía que todo cambió después de los 15. A la edad de los 15, 16, ya me empecé a desplayar un poquito mucho, ¿no? Un Sí, poquito un mucho. poquito, Sí, ya a los 15 años, pues, dado a los conflictos que había en casa, pues, uno empieza a tomar malas decisiones y a juntarse con gente que no conviene, ¿no? Entonces, muchos de mis parientes, algunos primos ya mayores o inclusive jóvenes, que eran de mi edad, algunos ya en drogas, y pues yo andaba con ellos para arriba y para abajo y me decían, órale, sobres, y júntate con lobos, ¿no? siempre me rehusé, ¿no? Nunca quise a tal grado de caer en la drogadicción en ese tiempo, pero sí al alcoholismo, y me hice un Mm, alcohólico. Yo a la edad de 17 años, yo ya era un alcoholicazo. ¿a Yo poco? ya, Bien joven, híjole, Tony. ya para mis 17 años, yo ya tomaba, te podría decir que viernes, sábado y domingo, y Híjole. sin un freno, y sin alguien que estuviera ahí para jalarme la rienda como se debe, ¿no? Mm, Y yo creo que es por lo mismo, no se ajá. atrevía, a lo mejor como papá, no se atrevía tanto a exhortarme por lo mismo que él de su problema. No Ujú, tenía a lo mejor el valor total de decirme: "Hey, estás mal", ¿no? ujú. Pero, pues, siempre hay alguien Sí, que está observando y que cuando tiene la oportunidad te puede dar un consejo. ahí te dice No es lo algo. mismo que alguien venga y te dé un consejo, a Ujú. que alguien venga y te exhorte y te diga: "Hey, estás mal". Sí, Y algo que a mí me encanta es decirles: "Están mal cuando están mal". Aunque ándale. aunque 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 no Así tenga que toda la razón, cuídense, ¿no? ¿eh? Pero, hey, pero como en el caso de mi casa, de mi iglesia, mis primos, hay algunos de mis familiares que yo sé que están mal cuando me mandan mensaje: ora por mí, porque tú estás cerca de Dios", y ya sabes, ya te la Sí, sí, sabes, sí, ¿no? ya lo sé. Y mi exhortación es, tú puedes acercarte a Dios. O sea, tú ya sabes Exactamente. cuál es tu problema, no ocupas decirme que ore por tu problema, tú sabes cuál es el problema, y si no lo dejas, y yo decidí por mí, yo lo dejé. Ujú, ujú, te Entonces, determinaste. pero, o sea, yo decidí, ¿no? A final de cuentas, dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer, Melanie. Ujú. Entonces, híjole, es como si hubiera sido el milagro palpable ese que jamás esperé, de la noche a la mañana, un cambio radical en mi vida y bueno, Guau. ha sido bueno, pero ese tiempo de juventud, yo era ese chavo que era cohibido, de repente de los 15 para adelante me hice, pues, demasiado amistoso, a Ujú. donde yo llegara a la edad de 17 años ya tenía muchas amistades, claro, por la ¿Por la la alcohol? bebida y Ujú. el party, ¿no? Y entonces mucha gente me seguía. Yo era de los que salía de la casa y salía con la guitarra, a Ay, donde ¿a poco? anduviera traía mi guitarra, aunque no cantara mucho, pero traía mi guitarra, y si Sí, sí, querían sí. cantar los demás que canten, yo toco, decía. Sí. Pero sí, mi compañía casi siempre fue con gente que estaba coluida al alcoholismo, gente inclusive ya mayor, muchas personas mayores que me Ujú. consideraban, pues, un chavo a todo dar, ¿no? Sí, sí, Por sí. por lo mismo a lo mejor la borrachera, la guitarra y, pues, muchas cosas más. ¿Y probaste drogas alguna vez? Sí, sí, de hecho, un tiempo antes de llegar a los caminos de Dios, sí me descompuse, no recuerdo exactamente el año, pero sí hubo un momento en el que inclusive me fui de casa, ya estando casado con hijos, me fui de mi casa, eh, recibí algunas llamadas como de extorsión, pero ya con mi problema, pues ya no sabía si eran llamadas reales o si eran
los mentados delirios de persecución. Mm, Porque mm, en cuanto a la droga que sí usé, pues sí se abrieron puertas mm. y inclusive cometí algunos accidentes en Estados Unidos, me venía mal de Estados Unidos, llegaba aquí, me iba por Tijuana en la madrugada, ya drogado, alcoholizado, Ujú, y Dios fue bueno. sí. Nunca me dijeron nada en la garita, nunca por el aspecto o el olor, Ujú. nunca, nunca, nunca me dijeron nada. Y fueron aproximadamente, yo pienso que unos 3, 4 meses máximo, el tiempo que me descompuse feo, feo, Feo. feo, mal. Que yo me acuerdo que sí, algunas cosas yo llegaba y le decía a Pati, después ella a mi esposa, y ella me decía, hey, acuérdate, ¿cómo estabas? De hecho, ¿sabes qué, Melanie? Ya restaurados, quise ayudar a un amigo mío. Ujú, Y llego a mi casa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Este cuate ya está bien tocado. Le dije, este ya no se sí. va a alivianar. Está arriba. Ya se quedó mal. Le dije, está Híjole. arriba. Y ella volteó, se me quedó viendo y me dijo, ¿no te acuerdas cómo llegabas tú? Y Ándale. le digo, ¿cómo? ¿No te acuerdas? Me dice. Dime, no sé, no sé Sí, de qué a lo estás mejor no te hablando, ¿no? mirabas en un espejo, Me dijo, sí. tú llegabas igual. Te Mira. balaceaban, te decían, te hablaban, te llamaban, te correteaban. Ándale. Le digo, no. Me dijo, sí. O sea, ¿no Ese, te acordabas de había todo muchas lo cosas que que no me acordaba. ¿a Y ella poco? empezó a refrescarme la memoria, dije yo: "No puede ser". Oye, mil respetos para tu mujer, ¿eh? Oh, mi esposa es otro rollo. Sí, no, la tengo que entrevistar un día. Ella aguantó la carrilla. ¿Sabes por qué? Ella me lo ha comentado, y creo que hasta lo hemos predicado a veces ahí en algunos eventos de matrimonio, ¿no? Ella no se fue por el hecho de que yo tenía tantas agallas para quitarme la vida, que ella pensaba que si ella se iba, Mm. yo me quitaba la vida. Aún esos pensamientos aún te llegaron a venir cuando, o sea, ya estando casado con hijos y todo. Oh, sí. Sí. No, no, sí, de hecho, esos pensamientos yo los tuve de casado ya con hijos, de querer atentar contra mí mismo. Yo me puse la pistola en la cabeza 2 veces, Ay, porque yo todo. decía, yo sentía en mí, pues, el daño que yo le había causado a mi esposa, era mucho el dolor. Ujú. Yo lo sentí así. Cuando yo Ujú. hablo con mi esposa, la verdad que, Melanie, es que Lo Dios ha sido minimiza, tan bueno. ¿no? No, es que ni siquiera Sí. está ahí. Ay, mira. Ella me dice: "Amor", me dice: "La verdad, Guau. yo no tengo ningún resentimiento, Sí. tengo a lo mejor algunos recuerdos", dice, "pero no me afectaban, no me afectaron". Mm, Porque yo creo, guau, dice, que Dios guardó mi corazón. sí. Oye, pero me imagino que el enemigo te los hacía ver como que un Goliat, ¿no? O sea, Así como algo es. grandísimo, como que es mejor que te vayas, ¿no? Así ya no vas a causar problemas, así ya no vas a dañar a nadie, ¿no? Precisamente dices en el clavo. La única palabra que venía a mi cabeza en ese momento, en donde yo veía ya el daño y, pues, claro, ya con el alcohol y la droga y todo el rollo ese, me acuerdo que en esas 2 ocasiones me tiré al piso en el cuarto y saco esa cosa y la pongo en la cabeza, y el diablo me dice: "Total, va a llegar alguien que va a amar a tu hija y va a amar a tu esposa. Tú no las amas, pero va a llegar alguien que sí Mira, las va a qué amar de verdad". cínico. Y yo decía: "Sí, sí, cierto". Yo decía: "Sí, cierto", porque yo no soy esa persona, o sea, yo no la puedo amar. Pero Ujú. yo no sabía, muchas cosas no sabía, pues, no sabía nada, ¿no? Sí, sí, Aparte que sí. éramos chamacos, pero creo que esa temporada te puedo decir que habré tenido unos 20 ¿qué húbole? 20, probablemente 25 años, Joven, sí. 26 máximo, creo que fueron los Sí. 25 porque a los 28 entramos a los caminos. Uh, Entonces, justamente antes de entrar, ya para ese entonces yo ya tenía a Jacob, sí, mi hijo, que tiene hoy 15 años. sí. Este, y cuando él tenía 3 años entramos a los caminos de Dios. Entonces, sí, probablemente Ujú. 24 y 25. Mira, puedo profundizar un poquito en el testimonio, ¿verdad? Adelante, dale, es todo tuyo. Referente a lo de mi papá. A ver. Mira, ¿sabes algo? En mi niñez, yo miré tantas cosas en la familia de mi Mm, papá que se mm. me hacía tan sencillo o tan normal que los hermanos se peleaban entre ellos, se decían hasta lo que no. Mira, Mi abuelita los corría de la casa. Me sí, acuerdo que mi abuelita agarraba el puño de cerveza así a la basura y los corría a todos. Yo estaba más joven, obviamente, ¿no? En sí. aquel tiempo. Pero me voy a regresar a los 10 años. Yo tenía 10 años en una ocasión que vi que unos tíos lastimaron a mi abuelita, la empujaron. Ay, Dios. Entonces, en ese empujón que le dieron, recuerdo claramente que en la espalda se le marcaron
una o 2 bisagras, no recuerdo cuántas, pero yo me acuerdo de haber mirado el moretón en la espalda de mi nana, porque les dijo: "Es Ujú. que me empujó", y yo me acuerdo que gritaba mi Sí. nana. Entonces, estaba un momento muy difícil, una situación familiar muy grave. Entonces, una Navidad. Ay, Estábamos, yo pienso que de mis primos que habríamos estado ahí, éramos como unos, tal vez 14 primos, si no es que poquito más, chavos todos, algunos más niños que yo. Yo era de los que me considero de los más grandes, con otros que eran más grandes, ¿no? sí. Pero esa noche, pues mi tío lastima al que era novio de mi tía, le saca un cuchillón por ahí, bueno, pasó un problema ahí grande, y luego llegan estas personas, también familiares, empujan a mi abuelita y uno le grita al otro, saca la pistola y que la voy a matar. O sea, un problema familiar entre ellos, pero yo no Y sé, eran familia. metieron a todos los niños adentro de un cuarto y no sé cómo me salí. O si me No, quedé afuera y metieron a todos, yo me quedé afuera y no me vieron o me escondí. No recuerdo esa parte, te tocó pero ver lo que toda la sí me película. recuerdo es ver esa parte de la película, ¿no? En donde mi tío gritaba que no le dijera, que no lo llamara Wow. cuñado, esta persona que era novio de mi tía. Por otro lado, pues ya la bronca de mi abuela afuera, que llegaban otras personas con una arma según. Pero eso me afectó el pensamiento y el Corazón. corazón. Entonces, yo crecí con un pensamiento de que cuando yo tuviera cierta edad, yo los iba a matar. ¿En Ya traía un serio? pensamiento suicida Sí, por sí, el hecho de haber visto todo. todo lo que yo viví, todo lo que Wow. experimenté. Obviamente era una mente trastornada totalmente, ¿no? Dañada, Y sí. cuando yo tengo ya esa edad avanzada, de veintitantos años que te digo, en Ujú. eso de que yo me quitaba la vida o no, pues yo tenía la pistola en la casa. Y un día me armé de valor y fuimos a la casa de unos familiares. Ahí estaba mi papá. Y ese día yo fui a matar a esa persona. Dios Ese día yo fui a mío. matar a esa persona. Ese era tu plan. Ese era el plan del diablo. Sí, 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 plan sí, del diablo, sí. sí, o Sí, sea, sí, sí. sí, o sea, pero con esa mentalidad iba, Yo pues ya traía sí. esa mentalidad por el hecho de haber recordado lo que le había pasado a mi abuela, por hecho de En haber venganza. de haber recordado algunas cosas de chismes que se hacían, que habían hablado de mi mamá, porque, pues, obviamente mi papá y mi mamá se separaron. Entonces, esta persona era un familiar de mi papá, y ese día yo ya íbamos al cine, ¿no? Le dije a mi Mm, esposa: "Vamos al cine". Mi hijo Jacob tendría alrededor de 3 meses de nacido. uy, Ashley tendría 10 años. ujú, Poquito menos. No, tendría menos años porque a los 10 ya entramos. Eso fue 3 años antes, 7 años cuando mucho. ujú, El caso es que cuando se hace el borlote, primero llego a la casa de estos familiares, de mis familiares, y mi papá está ahí. Me acuerdo que salgo para platicar con mi papá, pero yo iba tomado, yo iba mal, ya me había ah, drogado, yo ya okey, había tomado. sí. Entonces, yo ya traía, pues, Bajo la los cables ahí influencia, chispeando sí. los cables, ¿no? Y los demonios y los cables y todo, ¿no? Me acuerdo que me fui para afuera y empezamos a alegar mi papá y yo. Me peleé con mi papá, lo puse en el piso, lo arrastré, muchas cosas feas Oh, que ahora recuerdo, digo, Señor, gracias porque un día, pues, me alcanzaste y puedo ahora abrazar a mi papá mm, y ya no hablamos del tema, ¿no? Ya sí, ese tema quedó atrás, pero quiero ir a ese punto. Cuando pasa eso, yo ya había bajado el arma y cuando sale esta persona, este familiar de mi papá de la casa, saco la pistola para matarlo, porque ese fue uno de los que lastimaron a mi abuelita. ya Entonces, entiendo. de todo lo que gritaban y lo que decían, cuando yo saco la pistola, pues le jalo y le tiro y la bala no salió. O sea, sí, sí la Sí, le aventaste. jalé, le jalé porque iba a El eso. gatillo, guau. De ahí nos fuimos, mi papá gritaba, me quería matar, porque mi papá estaba enfrente a un lado y la persona estaba adentro de su casa de este lado. Entonces, Sí. mi papá, como estaba tan cerca, no supo distinguir, aparte que, pues, yo andaba mal, ¿no? Ujú. Que si se hubiera atravesado mi papá y a lo mejor hubiera Le pasado el das. accidente, o si Ujú. tal vez si hubiera pasado eso. Pero fíjate que llego a la casa y la Biblia es bonita, la Biblia cuando Dios obra, cuando Dios Ujú, habla a través de su palabra, dice: "Clama a mí, yo te responderé". ujú. Y tal vez no fue ese clamor así que digas tú que: "Ay, lloré como Ana", Sí, ¿no? sí, sí. Que lloré para que hiciera el milagro, pero me acuerdo que hablé con Dios. Ese día llego a la casa, le quito el cargador y la última bala, la que tenía que haber salido, está al revés.
No había forma de que estuviera al Órale. revés. En un cargador tiene una guía para que entre la bala. Yo la había Sí, sí, cargado, sí. yo la había tronado, yo la había usado una Navidad. O sea, yo Oh, sabía y así como la dejé, la guardé, la volví a sacar, cargué y me fui. Cuando fui a hacer eso. sí. Entonces, llego a la casa, quito el cargador, miro la bala y dije, no hay otra más que Dios. Mm, te cayó el 20. Porque creo que a lo que yo iba sí hubiera pasado, Dios lo pero detuvo. si eres Dios, le dije, todavía, Mm, dudando, ¿no? Porque no le sí, sí, conocía. sí, Había escuchado ya, sí. había estado en una iglesia, pero no, estuvimos un No le año mi esposa y encuentro. yo, estuvimos un año mi esposa y yo congregándonos y la verdad que, pues no, salí de ahí, es donde más peor me fue y dice la palabra, que vendrán 7 más grandes que el que Sí, estaba que él y mi, estaba. mi estado fue peor, obviamente. Ujú, ujú. O sea, Entonces, no habías cambiado para nada, nada. nunca cambié. No, yo Ujú, salía de ahí y llegaba a la tiendita sobre la caguama, la cerveza y mm, el cigarro, ¿no? sí. Sí, tus De hecho, mismos salía de ahí, hábitos. salía y me subía al carro y prendía el cigarro ahí saliendo a la iglesia y estaban los hermanos de un lado, me daba risa nomás. Pero, pues mi corazón no estaba bien todavía. Cuando estoy en la casa y pasa eso con la pistola, estoy atrás de un pickup que traía mi esposa en aquel tiempo. Me acuerdo que hablé con Dios y le dije, si tú eres Dios, cámbiame. Ujú, Cámbiame porque si tú no haces algo, ya he escuchado de ti muchas veces, de la gente me ha hablado de ti. Yo sé quién eres por lo que me han dicho, pero no te conozco. ujú. Entonces, cámbiame, cambia mi mente, haz algo con mi vida, porque si tú no lo haces, te lo aseguro, le dije, amenazando a Dios, ¿no? Sí, Te lo sí, sí. aseguro Si tú no haces tu parte, yo que hago la mía. o mato a alguien o me mato yo. Híjole, sí, Así, yo estaba decidido porque mi sí. vida era un caos, ¿no? Pasan todavía, de a partir de ese tiempo pasaron 3 años, que fue donde la etapa a lo mejor más dura de mía y mi esposa. Ujú, Mi esposa casi después del segundo año, después de eso, sale embarazada de Mateo. Y antes de que Mateo nazca, haz de cuenta que yo, de hecho, un día le dije a mi esposa, yo quería que tú la regaras porque yo quería echarte la culpa a ti y dejarte. O sea, yo me estaba portando como un cobarde, yo quería arrancar, yo me quería sí, tú ir. querías huir. Yo quería huir de responsabilidades, pero del sufrimiento. Sí. No hallaba cómo parchar, ¿sí me ¿Cómo entiendes? ¿Cómo puedo sanar? restaurar algo que está quebrado? Es Sí, imposible, ¿no? guau. Si se quebra un vaso de porcelana, lo armas, le pegas, le pones cola loca y lo formas otra vez, gloria a Dios, y puede ser usado. Ujú, Le echas agua y no se va a tirar, pero ¿sabes ujú. qué? Queda marcado. Sí, Y sí. yo me acuerdo que ese era mi pensamiento. Entonces dije, es mejor echarle la culpa a ella y yo salir huyendo. Ujú. ¿Sabes algo? Lavarte Mi las esposa manos. comenzó a hacer cosas que ella había dejado de hacer por el embarazo, porque en cada embarazo era bien, bien difícil para ella. Entonces, en mi pensamiento que estaba tirar la toalla, ella me empieza a poner la atención y me cocina y luego que me siento y me empieza a hacer un masajito de repente y yo, Ah, esta morra, caray, ¿qué ¿qué le onda? qué le ¿Qué picó? trae, no? Sí, sí, algo está pasando y lo hemos predicado también. ¿Sabes algo? Me enamoré. Dije, Ujú, Señor, sí creo que tú eres Dios, porque esto que está haciendo ella, nadie más lo puede hacer. ujú. Porque ella no, aparte que no era así, ¿no? Sí, No era tan así. tan Sí lo atenta. hacía, era atenta, pero no de esa forma. Llegué con el embarazo a lo mejor, y ya en ese punto, yo digo que Dios metió su mano y empezó a mover todo Ujú. ese sentimiento. Y no nada más me cautivó a mí, porque ella, pues ella me amaba, y yo Sí. lo podía sentir, lo podía ver. Entonces me arrepentí y dije, sí, híjole, ni cómo pedir perdón, ¿no? De algo que Ujú. ni ella ni sabía, yo Sí, ni sí, cómo sí. decirle, ¿no? Lo que yo pensaba hacer. Pero eh, después de ese detalle, nace mi hijo Mateo, que tiene alrededor de una semana y media de nacido. Llega mi papá a la casa, lo va a conocer, lo carga y cuando me lo entrega, lo deja con un olor impregnado de cigarro y no sé qué tantas cosas más, humo y no sé, eh, o- quedó impregnado el niño. Me dio un asco. Mm. Y hubo algo que hizo clic en mi cabeza y algo así como que me decía, tú has hecho lo mismo siempre. O sea, tú eres igual. Ujú. Le dije a mi esposa, le dije a Pati, ¿sabes qué? Cambia el niño, le dije. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se hizo del baño, me dijo. No, le dije, huélelo. Le dije, ¿sabes qué? No más. Y me acuerdo que aventé el último cigarro y la última cerveza ese día. Estoy hablando de hace un poco más de 12 años.
Guau, qué hermoso, Dije: qué "No bueno. puede ser posible Mm, que yo haya hecho lo mismo que mi papá". Lo que mi papá hizo, el patrón de vida de mi papá, lo que yo aborrecía, yo lo estaba fue lo haciendo. que estabas Mi papá fue alcohólico, yo era alcohólico. Mi papá fue drogadicto, yo me estaba convirtiendo en drogadicto. Mi papá tenía un orgullo hasta por los cielos. Yo era un hombre súper orgulloso. Siempre el apellido, ¿no? sí, sí, Ahorita me claro. presentabas Tony Grijalva. Pues sí, Marco Antonio Grijalva es mi nombre y mucha gente me conoce por Tony. Eh, y Grijalva o los Sandoval, ¿no? Que los Sandoval para acá y para allá. Siempre el orgullo del nombre, pero me di cuenta que el nombre no era nada. Mm, O sea, mi nombre, ni yo como hombre era nada. Me di cuenta del daño que había causado, decido, tiro eso y digo: "No, no más". No voy a decir que no. A los 2 meses caí, me fumé 2 cigarros y no me calentaba ni el sol. Una semana o 2 semanas anduve que no tenía la cara para levantarle y pedirle a Dios ayuda, sí, ¿no? sí. Porque me había redargüido y Ujú, me sentí tan mal. Pero yo a partir de que solté ese cigarro y esa cerveza, le dije a mi esposa: "Yo no puedo seguir así. mm, No, yo necesito algo diferente". Ya para ese entonces ya había escuchado de más de cerca de mi familia, mi cuñado, mi hermana, que ya iban a la iglesia, creo que conoces a mi hermana, ¿no? sí. Entonces, yo los veía y decía: es que no ¿Será sé". verdad? Ah. Ya ellos tenían un año yendo a la Mm, iglesia y pues qué esperanzas que mi cuñado fuera a la iglesia de la forma en que, o sea, nunca lo vi en ellos, por lo menos en él menos, ¿no? Entonces, eso que me fue cautivando, me fue ujú. moviendo, dice un amigo, los fideos, ¿no? Me movieron los fideos de la cabeza y Dios me cautivó. Sí, Ahí empezó todo ya para un buen cambio. De mi juventud, es lo que te digo, esa niñez que fue dura, difícil, que fue, eh, ¿cómo se podría decir? No sé si se diga patronal o cómo, pero es un patrón que va siguiendo. ujú. Y mi papá me comentó, me dijo muchas cosas de su niñez y pude entender por qué lo hacía. Mira, sí. No dejé de culparlo porque él era así conmigo. Entonces a mi papá, su abuelo lo quiso ahorcar, lo agarró con un chicote, lo colgó de un árbol, lo levantó del piso. Mira, qué Entonces él difícil. tenía mucho dolor. Ujú. Y Entonces, una persona, perdóname que te interrumpa, una persona dolida, dañada, daña a las demás, sí, mayormente, mayormente. O sea, así no es. es justificación, ¿verdad? Pero si esa persona no ha sanado o no ha venido ante el Padre y, hey, tengo esto, esto, o esto, o esto, y no se deja, porque a veces lo podemos decir, Tony. Ay, es que yo pasé por esto, ay, lo otro, Ajá. pero no te dejas que nadie te restaure. O sea, empezando por Dios. Dos, por un pastor, por Sí, un sí, sí. mentor, por una pastora, o sea, o la esposa del pastor, o sea, consejería, no. ¿Cómo que voy a ir cada semana? ¿Cómo que tengo que leer la Biblia? ¿Cómo que tengo que orar? O sea, Sí, eso es nuestra medicina. así ¿Sí me es. explico la palabra? O sea, dice en Salmos 19:7 que lo único que va a convertir el alma, o sea, es la palabra, que Amén. su ley es perfecta. Entonces, en el momento que, si tú te estás identificando con lo que aquí nuestro amigo Tony nos está diciendo, que tuviste quizá una niñez difícil, una juventud, pues quizá todavía más, oye, déjate querer por el Padre, ríndete, ¿sí me explico? O sea, ya no abraces más ese dolor, Sí. porque podemos estar jugando a la iglesita, ahora sí, ¿no? Soy cristiano, esto y lo otro, pero bien amargada, pero bien amargado, bien orgulloso, como me estabas diciendo, Súper ¿no? orgulloso. Entonces, pero a lo que estoy escuchando y todo, o sea, cuando te rendiste al Señor, pero si eres Dios, que yo creo que muchos le hemos dicho, yo también cuando me convertí, pues esa fue, pero si tú eres Dios, sácame de esta, ¿no? O sea, te rendiste, Así es. te rendiste. Y cuando hay una rendición, entonces el Padre puede entrar, obrar en tu corazón, pero mientras el corazón está duro. Sí, 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 claro. Oh, sí. El hecho de estar fuera de los caminos, obviamente Dios está obrando. Algo que te iba a comentar es que cuando yo me decido hablar con mi papá, Ujú. ya después de todo el problema y todo el conflicto, de lo que él Sí. había pensado, Melanie, por mucho tiempo, y me refiero a años que habían pasado, de que yo lo quería matar a él. De esa noche, de ese día que hice todo el desastre ese Ujú. con la Con la pistola. pistola. ¿Sabes algo? El día que llega a mi casa mi papá, le dije: "¿Cómo que viniste?". Le dije: "Tengo que hablar contigo", le dije. "Es algo serio".
Y me dijo: "Ya vas a empezar con lo mismo". Él pensaba que siempre yo le iba a recalcar lo mismo, que le iba a reclamar y todo ese rollo, porque sí, cuando lo veía, pues le reclamaba, ¿no? De los daños, y es que tú, y siempre era lo mismo, la Sí. misma cantaleta. Entonces le dije: "Papá", le dije, recuerdo que le dije: "Necesito platicar contigo de algo que tú piensas que es, pero que no fue así". Mm, Y se me quedó viendo, ¿cómo? Le dije: "¿Ves? Necesitamos platicar. Necesito quitarte un costal de piedras que traes en tu espalda". mm, Y se me quedó viendo. Le dije: "¿Puedo hablar?". "Sí". Le dije: "Mira, aquella tarde, aquella noche que pasó este problema, que yo traía la pistola, tú pensabas, hasta el día de hoy, tú piensas que esto y esto y esto, ¿no? Que yo iba por ti, que yo te quería hacer daño a ti. Yo tuve mucho coraje contra ti", le dije, "muchísimo coraje contra ti, por como tú fuiste, no nada más conmigo, con mi mamá, con mi hermana, mm, porque tú tuviste una infancia tal vez muy difícil, y ahora lo puedo entender", le dije, "yo conozco a Dios, amo a Dios, y quiero que tú sepas que yo te amo a ti", le dije, mm. Qué "que hermoso. nunca fue mi intención el lastimarte, pero había tanta ira en mi corazón, Ujú. que cuando yo te veía, yo tronaba, explotaba, porque para empezar no conocía a Dios, ¿no? Entonces, porque tenía tantas cosas en mi cabeza, y yo quiero que tú sepas que ese día que pasó esto, ya le expliqué, no fue por ti", le dije. Yo iba por otro. Cuando yo tenía 10 años, y le dije de mi niñez, todo lo que había pasado, y estaba en blanco mi papá. Se quedó en shock. Mira, sí. Me dijo: "No lo puedo creer", me dijo. Oye, Tony, ahorita que mencionaste 10 años, o sea, fueron muchos años que lo guardaste. "Oh, sí", hasta que conocí a Cristo. Muchísimos. Así es. Ahora, me ha tocado conocer a chavos que cargan eso, las iglesias están llenos, Melanie, de niños Sí, así, de jóvenes así. sí, y a veces los vemos, ay, no sienten nada, todo está bien. No, pero sí pasan muchas cosas en sus ¿Sabes qué pasa? corazones. Muchos predicadores, pastores, líderes, miran a los jóvenes y juzgan y dicen: "Es que no quieren recibir". O ¿Sabes eso algo? están, ujú, Ocupan un abrazo. sí, El día de ayer ministraba en Tijuana y varias de las muchachitas y de los jóvenes ocupaban un abrazo, ocupaban una palabra. sí. Gloria a Dios que me usa en esta área, en lo profético, y Dios me muestra, ¿no? Y el primer chavo me dio un testimonio de lo que yo le dije, pues era de parte de Dios por la situación que está viviendo en su casa. Y me acuerdo que cuando le solté la palabra al muchachito, se quedó en blanco, él se quedó en blanco. Y al final hubo ministración y algunas de las muchachitas, yo le decía a las muchachas, a las hermanas que estaban ahí encargadas, que por favor abrazaran a la niña, las niñas tienen necesidad, Sí, cómo no. necesitan un abrazo de papá. Sí, muchas Muchos de ellas muchos nacemos sin papá, crecemos sin papá. y no nada más eso, tienen cierto remordimiento en contra de los padres, Ujú, por el crecimiento, por lo mismo que yo viví, ¿no? Es lo que te estoy ujú, platicando ahorita. Entonces, ¿cómo van a recibir el amor de Dios? sí, Si no se los demostramos, si no los abrazamos, no les demostramos que los amamos, si no permitimos que Dios se mueva a través de nosotros, porque el evangelio es eso, sí. compartir quién es Jesús. Dice la Biblia que no vino a juzgar al mundo, sino Mm, para que el mundo sea salvo. sí, Entonces, creo que muchas iglesias predican mucha ley, no todas las iglesias, no generalizo, pero sí para que hagamos conciencia de que realmente en este tiempo la juventud necesita una palabra de aliento, de amor, sí. porque juzgamos, es que si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Oye, Mm, necesita primero ser abrazado, ser sí, ser restaurado, y sanado. y el hecho de pues, simplemente el hecho de cómo Jesús explicaba la palabra, creo que es indispensable reconocer que Jesús hablaba del amor y hablaba en parábolas, ¿para Para que qué? entendiéramos, Para atraerlos atraerlos. hacia Él. Ujú, Aunque Él decía: "Tú ven", Andrés le dijo: "Ven, sígueme", y dejaron de hacer las cosas y se lo siguieron. ujú. Pedro igual. Entonces, creo que Él tiene, la gente dice la misma palabra, dice: "Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a A ustedes". vosotros. Ujú. Entonces, gloria a Dios por esa parte, pero nuestra parte, ¿dónde queda? O sea, Jesús ya lo Sí, hizo allá y nos puso el ejemplo, pero nosotros estamos dando ese como ejemplo. padres o como líderes de una iglesia, ¿verdad? Mira, Que a veces los muchachos vienen solos o vienen invitados, entonces tenemos que tomar esa posición en el buen sentido, ¿no? O sea, fungir como esa madre, como ese padre que ujú, quizá está presente pero ausente o que quizás simplemente nunca han recibido esa atención o ese amor.
¿no? Ayer que estaba en Tijuana, a una de las niñas les dije a otra de las muchachas, le dije: "Abrázala", y cuando la abraza, la niña que estaba como que sí, pero no, o sea, sí, Mm, pero no quiero entrar tanto, ¿no? sí, sí, Le dije: "Mira, aristas, hija, creo que la única forma de que tú estés mejor es de que perdones, sí. tienes que soltar todo", y empezó a llorar. Y ya cuando ella, pues, Dios la estaba tocando ahí en ese momento, Dios me ministraba más y le dije a una de las muchachas que abrázala, le dije. Y cuando la abraza le dije: ese es el abrazo que tanto anhelabas de tu papá". Mm. Yo no sé qué líos traigan en su casa, ni conozco a la Sí, pues muchacha ni a no. sus padres, pero Dios me movía a hacerlo. Y cuando tú haces algo de parte de Dios, créeme que siempre va a haber un fruto. Ujú, Y yo les traía una palabra de aliento a los muchachos: no se aparten del camino, mm, no se aparten porque es doloroso, es sufrido el caminar sí. sin Dios. Híjole, la verdad que cuesta. Oye, Tony, y ahorita que tocaste el perdón, eh, ¿te costó? Te lo pregunto porque como eras una persona orgullosa y cuando uno viene a los caminos del Señor, pues a veces uno se resiste, pido perdón, no pido perdón, o qué onda, o facilito. ¿Sabes algo? Jesús entró en mi corazón y desde el día que Jesús entró en mi corazón, a la primera persona que le pedí perdón fue a mi esposa, a mi hija, Ashley, pues por todo lo que había hecho, ¿no? Sí, No fue fácil, pero soy un hombre decidido, creo, y he sido decidido siempre. Y siempre he optado por tratar de hacer las cosas mejor, aunque en aquel tiempo era un desastre, pero siempre quería lo mejor, siempre pensaba en ser mejor persona, aunque no era la mejor persona, ¿no? Pero siempre mi pensamiento, si daba un consejo a alguien, aunque era un niño, ¿no? Siempre era: hey, honren a sus papás, y aunque yo no lo hacía, pero siempre les decía. Entonces, de ahí le pedí perdón a mis cuñados, a los que eran cristianos que siempre me insistían. Me sí, acuerdo que agarré el teléfono, les mandé mensaje: hey, ¿saben qué? Ahora empiezo a entender cosas, ¿no? sí, Les pido perdón porque los juzgué tantas veces, juzgué sus hechos, juzgué esto y el otro, y sí. no, pues me doy cuenta de que dónde ando yo, ¿no? Ahora que Sí. quiero cambiar y dejar de hacer cosas, híjole, qué difícil. Dice el apóstol Pablo: todo lo bueno que quiero no puedo, o No sea, puedo todo lo que quiero hacer hacerlo, no puedo no lo hacerlo, hago. y lo malo siempre hago, ¿no? Entonces, yo quería dejar de hacer cosas y me costó. Sí, siempre cuesta. Costó, híjole, todavía un recuerdo que llegaba de los centros de rehabilitación, porque algo que tengo es que a lo mejor Dios me ha usado y me ha accionado siempre, activado siempre. Desde los 2 años de convertido empezamos a movernos mi esposa y yo. Mira, Dios empezó a mover tremendamente con nosotros, a orar por la gente, mucha palabra profética, gente que no conocía en la calle. Dios me mostraba los problemas de las personas en la calle. Y cuando yo hablaba, la gente se sorprendía y decía: "O sea, ¿qué onda, no? ¿Cómo ¿de sabes?". quién es usted? A ¿Sabes ver, algo? ¿quién le Pues, contó? ahora sí que yo le sirvo al Dios vivo, y Ujú, quiero que sepas que Cristo tiene un plan, y sin Cristo nada somos. Y sí, mucha gente me dijo: "Yo necesito a tu Dios". mm, Gracias a ese empuje, a ese yo soy diferente, a ese yo puedo hablar, yo puedo decir, Dios me está empoderando. Y una de las palabras que me marcaron, Melanie, volviendo a la niñez y de algo que sí, pasa después, ahora en los caminos cuando yo conozco a Dios, sí, una palabra que me marcó y ayer lo decía, para toda la vida, porque es una palabra que no se me quita de la cabeza, porque sí me marcó y me empujó a ser diferente. Papá dijo un día: tú nunca vas a ser ni como yo, ni me vas a llegar ni a los talones. Es una palabra que me marcó, y encima de eso fuertísima. dijo: y para rematarla, nunca vas a servir para algo. Ay, jole, Me ató, sí, me ató literalmente las manos. el poder de la lengua, ¿no? A tu Mm, propia descendencia. sí, sí, Eso, híjole, yo caminé con eso muchos años. Cuando llega mi papá, después de que hablamos esa vez, no saqué el tema ahí, sino que después, ya platicando igual en la casa, yo hice mi casa, yo he estado haciendo cosas en mi casa por la gracia y la misericordia de Dios, de lo que me ha enseñado a hacer. Creo que todo viene de parte de Dios, obviamente, pero la primera vez que escucho a mi papá, entra a mi casa y mira la casa y me dijo: estoy orgulloso de ti. Me no, te fuiste tronó para el atrás. corazón, ahí me ¿Lloraste? mató, ahí. Sí, se me salió una lagrimita delante de mi papá, el orgullo Ay, la sí, 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 cien el por nombre, el ciento, ¿no? nombre, Pero, el ¿sabes apellido. algo? Por dentro de mi corazón estaba tan, 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 tan contento, tan lleno de alegría, porque jamás pensé escuchar a mi papá, por su orgullo de él, para Sí, empezar.
y él reconocer que a lo mejor en algún momento nunca me enseñó él a hacer nada de lo que sé hacer. Ujú. Entonces, yo a mis hijos los traigo ahí, los traigo Lázaro, o sea, y agarra una pala, agarra esto, y mira que Sí, para acá, sí. y se arriba mi hijo y me preguntan. De hecho, no sé si les haya platicado en algún momento a ti, a Tony, pero mi hija Ashley, que es la que ha sido más rejega, ¿no? Pero Dios la usa tremendamente cuando se deja usar, porque es una chamaca bien, ya sabes. Entonces, en la casa, cuando ella ocupa hacer algo, por lo menos cuando estaba en mi casa, así lo hacía. Y me imagino que ahorita que está en su casa, están arreglando ahí una casita ella y su esposo. Me acuerdo que en la casa llegaba y mi martillo no estaba en el carro. No estaba ni mi martillo, ni mi taladro, ni mi serrucho, ni mi... Nada Y de tu yo herramienta, me iba al ¿dónde trabajo está? y, ay, no traigo esto. Y llegaba a la casa, Ashley, ¿dónde está el taladro? Está en el cuarto, papá. ¿Qué estás haciendo? Ay, es que puse esto, ay, es que puse el otro. Ella con el taladro y Mira, el serrucho ahí haciendo cosas. Y yo, sí. ay, no. Ay, qué No, pues padre. mi esposa me dice: "Ey, no le enseñes a ella, enseña a los niños, a ella no". Me dice: Sí, "¿Cómo no? Yo no quiero también, que ella ande también. pidiendo ayuda ahí cuando". Claro, Sí, si sí. ocupa, pues, su esposo para eso está, ¿no? Pero la verdad que siempre quise que ella fuera muy independiente. Ujú. Y cuando cumple sus 18 años que se va de la casa. Híjole. Híjole, esa fue una etapa muy difícil para mí. Porque, para empezar, nunca la dejamos hacer lo que ella quería, siempre en la iglesia, y no me refiero a todos los días. Hubo una temporada que sí, todos los días a la iglesia, casi, nomás descansamos 1 o 2 días, pero los demás días estamos ocupados, por lo menos asistíamos a escuchar Ujú. palabra. Yo necesitaba llenarme de Dios, necesitaba algo diferente. Entonces, nos acostumbramos a estar así. Entonces, llegó un momento que dijo mi hija: "¿Sabes qué? Yo quiero hacer cosas diferentes, yo no quepo aquí. O sea, no, eso Ujú. no es lo que yo quiero hacer. Esta no soy yo", dijo. Y yo: "¿Cómo? O sea, ¿por qué me vienes a decir esto hasta ahora, no?". Híjole, Y dijo: "¿Sabes qué? Pues ya tengo mi credencial y pues bye". qué Así en difícil. seco. Dije yo: "Señor, ¿qué hice mal? Sí, viene la condenación, ¿Qué claro. hice mal?". Pero espérate, cuando ella me dijo: "Siempre me han estorbado para hacer lo que yo quiero", me trajo una palabra que me dio tanto aliento, Sí. porque Dios le dijo a Elí: "Por cuanto no estorbaste a tus hijos". Sí, Dije: "Señor, yo sí le correcto. estorbé", le Qué dije: bueno, "Señor, sí le yes. estorbé y le voy a seguir estorbando". Y todavía hasta la fecha le digo: "Mira, aunque no estés de acuerdo, pero si esto y esto y esto, tú ocupas a Dios". Sí. No está en mi Siempre los casa, tenemos que estar pero siempre le incomodando. aviento y le digo: "Hey, ocupas a Dios". Sí, porque ellos Mira su vuelan, ellos toman sus decisiones, ¿no? O sea, siempre vamos a ser sus padres, pero al final de cuentas tampoco podemos, manejarlos como títeres, no. así Ellos tienen su es. libre albedrío, así como el Señor nos los da a nosotros. Oye, Tony, y para ir cerrando, eh, quiero que la audiencia sepa, este, ahora a qué es lo que se dedican tu esposa y tú ahí en la iglesia. ¿Y Ujú. cuántos años llevan en ya sirviéndole al Señor y todo, para que puedan ver la transformación completa? Mira, hace 12 años conocimos a Dios en verdad, y a los 2 años de conocer a Dios, el pastor él nos envió a la primer misión. Teníamos 2 años de convertidos, y nos envió y me dijo: "Y tú vas como punta de lanza". Le dije yo, dije: "Pastor", le dije: "No conozco la Biblia, o sea, no sé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer allá?". Yo dije: "Soy un neófito", y le dije: "Pastor, pues está bien, ¿no? Que me Ujú, quiera enviar y que Dios se vaya a mover y todo". Yo sabía muchas cosas ya, pero no sabía nada, ¿no? A final de cuentas. Entonces nos envió a una obra a Punta Coronet de mí y a mi esposa, y fue de bendición porque fue de aprendizaje. Era mm, una iglesia muy pequeña, eran 2 pastores muy jóvenes que pasaron unos conflictos, al último nos tuvimos que traer a los muchachos de allá, pero ese fue el arranque. ujú. Ir, ministrar, orar por ellos, compartir. Pues, ¿qué compartir? Le dije: "Pastor, ¿qué voy a compartir? No conozco la Biblia, ¿no? ¿Qué voy a hacer?". Y me dijo: "Acuérdate que Pablo empezó a predicar su testimonio, y tu testimonio tiene poder", me dijo, "y mucha Sí, gente cambia cuando te escucha, y mucha gente acepta que Dios es Dios porque te conocen y porque ahora te escuchan. Entonces, predica tu testimonio. Ese ujú. va a ser tu arranque", me dijo, "es tu comienzo". Dije: "Órale, va, pues amén", dije, "si es de Dios se va a dar y si no, pues no se va a dar". Entonces, de ahí arrancamos, empezamos a salir, de ahí después nos mandaron otra obra a Tijuana, también no se logró la obra al 100%, la hermana todavía sigue activa por ahí con nosotros, pero en ese tiempo, pues no se hizo nada, estamos aprendiendo igual, ¿no? Pero fue un tiempo de aprendizaje, en cuanto a lo que Dios nos ha dado como llamado,
Mi esposa y yo tenemos, yo creo que yo me aventaría como unos 9 años como pastor de varones. Mi esposa tendrá unos 6, 7 años o más, yo creo casi igual que yo como pastora de mujeres. Aparte, pues somos como copastores, somos como pastores, somos como ministros, como evangelistas, casi Como de ahí todo, en la de todo iglesia. Es que en morocho. la iglesia fungimos en muchas áreas. Sí, sirven en Cuando hay muchas que áreas. ministrar a gente después del culto, nos quedamos. Cuando está el culto y hay que ministrar gente, somos parte del equipo y ministramos a la gente. De ahí en fuera, pues servimos a la gente, apoyamos. Si alguien ocupa hablar entre semana, pues estamos apoyando como pastores. Estamos como pastores asociados ahí con el pastor Ariel, mi pastor. Los amamos a los pastores, la verdad que Ay, han sido hermosísimos, de ¿eh? una gran bendición para nuestra vida y nos han enseñado mucho. Hay quienes no entienden tantas cosas, ¿no? Pero nosotros que estamos cerquitas, mm, creo que puedo entender muchas cosas más, Sí, porque estoy de cerca, si los veo, observo, aparte escuchamos, ¿no? Y sabemos de qué se trata. sí. Muchos opinan sin saber de qué se trata, Ujú. pero Es fácil juzgar a los pastores, pero sí, la verdad cuando uno está ahí en los zapatos o cerquitas, uno aprende a valorar esa gran misión, ese gran llamado que el Señor les ha dado. creo que es importante decir que no en todas las iglesias cae esto, ¿no? Bueno, casi en todas sí, al final de cuentas, pero Dios ha sido bueno, Dios es el que obra. Por otra parte, pues estamos encargados de algunas iglesias de la zona de Monterrey, y aparte de Nicaragua, y Sí, sí, aparte Dios nos miré. mueve como profetas. No lo digo abiertamente, digo, hoy soy profeta, pero como profetas digo como profetas porque Dios habla a través de nosotros. Ujú. Entonces, el que predica la palabra es profeta. Sí. Entonces, nosotros predicamos el evangelio y predicamos como dijo el apóstol Pablo, a Cristo y a este resucitado. Ujú. Y es el que ha cambiado nuestro corazón, es el que ha restaurado pues nuestra casa. No solamente eso, ahorita volviendo poquito para atrás, en Dale. cuanto a lo que te decía acerca de que mi papá me había atado con esa maldición y todo Sí, ese qué rollo que bárbaro. dijo, ¿no? Ujú. Cuando yo vengo a los caminos de Dios y Dios nos empieza a usar, a mí y a mi esposa, yo de mi persona, yo dije, Señor, es que yo sí servía para algo. O sea, tú tenías un plan. Aunque para otros o para muchos no, yo no era bueno para nada, ¿no? Ujú. X, pero tú al final de cuentas tenías algo para mi vida. Sí. Y le di gracias a Dios por eso. Y pues hemos sido parte, restauradores, mi esposa y yo, hemos ayudado a algunas familias ahí a levantarse y pues orando por los chavos, apoyando. De to Estamos en todólogos, todo, la verdad, ¿verdad? en la iglesia, Sí, sí, es una bendición. sí. 12 años caminando con el Señor, pero te puedo decir que 10 años han sido caminando y trabajando. Sí, wow, qué hermoso. ¿Cuántos años ya tienen de casados, Pati y tú? Mi esposa y yo nos aventamos 23 años. Ya casi nos Mira. aventamos los 25. Ay, jole, tenemos que ir a las bodas de plata, Ya pues. estamos empezando a planificar algo ahí, primeramente Dios. Sí, sí. Sí, Mira, Tony, escucho tu testimonio y yo sé que muchas personas que nos están viendo se pueden identificar quizá y lo quiero retomar y con eso cerramos, ¿no? ¿Qué les puedes decir a esas personas que quizá algún día sus padres les han maldecido, los han atado? Porque mira, pueden tener 50 años y todavía recordar esa maldición. ujú. No sirves para nada, nunca vas a llegar a hacer esto, nunca, ¿quién se va a fijar en ti? ¿No? O sea, desprecio, rechazo, maldiciones. Yo sé que Cristo viene y rompe todo, pero tú en tu experiencia que lo viviste y que el Señor te sanó y que el Señor te liberó, ¿qué les puedes decir a esas personas? Desgraciadamente, no todas las personas lo entienden a la primera o no todas las personas lo logran hacer completamente. Yo espero en Dios y sí lo haya logrado, ¿no? Y no nada más para mí, porque yo creo que el tiempo que yo hablé con mi papá, yo le hice ver a mi papá que si yo podía ser libre, él también podía ser libre. Y el Correcto. yo decirle te perdono, se rompen barreras para mi vida y para su vida, porque Sí. si yo puedo, también puede. Y para tus Entonces, y generaciones. para mis generaciones, claro que sí. Creo que una de las cosas principales, lo principal que ocupamos es tener a Cristo. Cuando Jesús se manifiesta, cuando viene a nuestra vida, la misma palabra de Dios dice, ¿no? Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ujú. Entonces, cuando uno empieza no, es que es muy importante reconocer esto. No se trata de nada más ir a la iglesia y escuchar al pastor predicar. Creo que a nosotros nos enseñaron a meternos en la palabra y conocer la Sí. palabra
Dice la misma Biblia dice que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Olvidadizo, sí. Entonces, al decir yo perdono a mi papá y a las personas que me dañaron en mi juventud, creo que la misma palabra nos enseña que tenemos que perdonar a aquellos que nos han dañado, ¿no? Y dice que si no perdonamos, vuestro Padre que está en los cielos no os perdonará, dice Jesús. Sí, Entonces, reconocer, pues no toda la gente le gusta reconocer porque pues la carne es orgullosa, ¿no? Pero creo que es importante y es indispensable reconocer, pedir perdón primero a Dios y pedirle a Dios que nos ayude para poder lograr esto, poder lograr pedir perdón o perdonar, sí. porque pedir perdón es bueno, porque, porque dañas a ciertas personas y eso rompe cosas, pedir perdón. Y cuando tú perdonas, híjole, pues los desatas, ¿no? Sí, Porque muchas personas caminan con pensamientos de que, híjole, ya le dije, ya lo lastimé, y a ver si no la riega por causa de que yo le dije, y desgraciadamente sí son ataduras que sí. te pueden atar para toda la vida. Tú dices de alguien que tenga 50 años, me ha tocado ministrar a un familiar mío muy cercano, muy, muy, muy cercano, que todavía tiene ataduras y he hablado con él de diferentes formas, pero digo, Señor, pero al final de cuentas yo no soy tú, ¿no? Yo no soy Ujú. Dios. Sí, no El que somos. puede traer la total libertad eres tú y orar por esas personas, pero sí dar el consejo. O sea, si tú conoces a Dios o si tú quieres ser libre, pídele a Dios que te dé la forma, que te dé el día, que te dé las palabras precisas. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando Sí, nosotros oramos, dice que Él se mueve con gemidos indecibles. O sea, Él se mueve y Él nos ayuda. Creo que es indispensable reconocer que le necesitamos y que necesitamos ser libres. Y también liberar a otros, sí, sí, soltarlos. sí, sí. Y tú, si como padre has cometido ese error, como madre has cometido ese error, eh, pídele perdón al Señor, ¿verdad? Nadie está exento de no decir algo cuando está, bajo la influencia de algo, con un coraje, no sé, X o Y, ¿no? Ujú. Pero pídele perdón al Señor. Número 2, acércate a esa persona, o en este caso a tus hijos. Nunca es tarde, aunque tus hijos ya tengan bigote, aunque tus hijos ya estén casados. O sea, es que a veces yo no sé por qué la cultura mexicana es más cerrada en la cuestión de que cuando los hijos se casan o son independientes, que ya volaron, ya se fueron de casa o ya trabajan en otro lugar, pero ya no están en casa, como que se pierde esa conexión de seguir fomentando el amor, la atención, el cuidado a cuando a cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, si a ti se te ha escapado una palabra de maldición hacia la vida de tus hijos, pídele perdón al Señor y pídele perdón a tus hijos. Y trabaja en sembrar palabras de bendición para ellos. Eso es lo que te puedo decir. Tony, muchas gracias. No, gracias a ustedes, es una bendición de verdad poder estar aquí en verdad espero que estas palabras que hemos hablado, que hemos platicado, les sirvan a muchos. Sí, Creo que si así será, amén. Dios pudo hacer algo con mi vida, Dios puede hacer algo con tu vida también. Así que camina, camina y no pares, Sí, a darle con todo. sí, si Dios te liberó a ti, nos puede liberar a todos. Sí, 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 claro que sí. Ay, muchísimas gracias, Sí. Tony. Esto es Un Café con Mel. Te invito para que te suscribas en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial, que le des like, que lo compartas, que me dejes un comentario y nos vemos para la próxima, ¿eh? Bendiciones.